Habíamos visto en la sesión anterior que la cognición, de acuerdo con el modelo corporizado de las ciencias cognitivas, depende de todo el esquema corporal humano. Pero les había dicho hacia el final que el modelo de la cognición corporizada tiene distintas vertientes, cada una de ellas haciendo énfasis en aspectos distintos de la cognición desde el punto de vista corporizado. En particular, si nos basamos en las sugerencias de Margaret Wilson, ella considera que hay 6 diferentes posiciones o 6 visiones sobre la cognición corporizada que se pueden resumir de la siguiente manera: que la cognición está situada, veremos, eso significa que la cognición es un proceso que depende fundamentalmente del entorno. En segundo lugar, que la cognición está influida por el tiempo, es decir, que los constreñimientos temporales influyen fundamentalmente en la forma como evaluamos la información. En tercer lugar, que descargamos cierto trabajo cognitivo en el entorno mismo, que es lo que en la unidad siguiente denominaremos la cognición extendida. Y en cuarto lugar, que el ambiente es parte del sistema cognitivo mismo. Esas dos, digamos, vertientes están vinculadas. Todas las vertientes de la cognición corporizada aceptan la tesis del embodiment, es decir, la tesis de la corporización, y todas aceptan que la cognición está situada, es decir, que depende del entorno. Pero esta hace un énfasis central en que el ambiente no es solo un, digamos, factor importante para la cognición, sino que es parte misma del sistema cognitivo. La cognición está hecha para la acción, es la, digamos, perspectiva de una quinta vertiente que considera que no es que la acción sea un componente de la cognición, sino que es el objetivo de la cognición misma. Y por último, en el sexto lugar, alguna vertiente que considera que la cognición fuera de línea u offline también se basa en el cuerpo. Entonces tenemos 6 perspectivas para analizar la tesis de la cognición corporizada y determinar cómo ésta eh, nos permitirá entender la hipótesis del curso acerca de la expansión de la percepción y la cognición a través de los dispositivos electrónicos. Empecemos por la número 1. La afirmación según la cual la cognición está situada. ¿Qué es lo que nos dice? En primer lugar, digamos que los defensores de esta vertiente lo que enfatizan es que la actividad cognitiva se desarrolla siempre en el contexto del mundo real, en el entorno, y por lo tanto siempre están mediando la percepción y la acción. Es parte de lo que habíamos visto en la sesión anterior, la sesión número 1 sobre cognición corporizada, en la que veíamos que, de acuerdo con los teóricos o defensores de esta postura en las ciencias cognitivas, la percepción es un conjunto de bucles de percepción y acción. Una forma de ejemplificar esto sería: consideremos a un sujeto que se mueve en una habitación, como el de la imagen, esta persona que lleva una caja. Consideramos que mientras evalúa en su mente dónde disponer los objetos que porta, parte de lo que él está considerando para tomar esa decisión está determinado por el flujo de percepciones que tiene y el movimiento o la actividad motora activa. Entonces, la percepción y el movimiento están integrando lo que sucede dentro de la mente del sujeto, y por supuesto, como hemos visto, eso implicará también la participación de toda su estructura corporal. En segundo lugar, encontramos una vertiente que enfatiza en que la cognición está
constreñida, determinada e influida por el tiempo. El tiempo es un factor fundamental en la cognición porque cuando estamos evaluando, por ejemplo, una situación para tomar una decisión, es fundamental el tiempo que debemos emplear para decidir. Por ejemplo, mientras conducimos y vemos una señal de tránsito que nos indica que hay una parte prohibida por la que no podemos dirigirnos y que hay que girar, nosotros en ese instante estamos constreñidos temporalmente para evaluar la situación y tomar una decisión. Entonces la cognición está limitada temporalmente porque el procesamiento cognitivo se debe realizar en tiempo real para responder a factores que están constreñidos por el tiempo. En tercer lugar, podemos considerar que ciertos objetos externos con los que interactuamos nos permiten evaluar mejor la información dentro de nuestra mente misma, pero también podríamos considerar de algún modo esos objetos en los que nos apoyamos y en los que descargamos parte del procesamiento cognitivo no son parte como una especie de extensión del sistema cognitivo mismo. Bueno, vamos a ver que hay una vertiente dentro de la ciencia cognitiva corporizada que sugiere que la percepción y la cognición en general se extienden al entorno. Consideran primero que, fijémonos, que nosotros somos capaces de descargar trabajo cognitivo en el entorno. ¿Por qué? Pues por supuesto tenemos limitaciones en el procesamiento cognitivo de la información y por lo tanto nuestro cerebro sería capaz de acoplarse a la interacción con ciertos elementos del entorno para reducir el trabajo cognitivo. Esto quiere decir que utilizamos objetos externos a nosotros mismos como las herramientas o como alguien que está, por ejemplo, transportándose en un vehículo, una bicicleta, por ejemplo, la forma como está acoplado a ese artefacto hace parte de una extensión del sistema cognitivo mismo. Entonces, esos elementos externos ambientales ya no pueden ser considerados simplemente como objetos utilitarios, sino como elementos extendidos del propio sistema cognitivo. Y esa sería la vertiente número 3. En cuarto lugar, una posición más radical es la que afirma que es el ambiente mismo, el entorno externo, una parte de nuestra propia mente. Es decir, que se preguntaría cuáles son los límites de la mente. Los límites de la mente son los límites del cuerpo propio. Los límites de la cognición están determinados por el cráneo, los huesos, los músculos, el cerebro, eh, incluyendo solo algunos tipos de objetos externos o absolutamente todo el entorno al que estamos acoplados hace parte del sistema cognitivo. Bueno, hay algunos autores que sostienen que el ambiente de interacción o las situaciones de interacción en las que nos hallamos hacen parte fundamental del sistema cognitivo. Esto quiere decir que la forma como nosotros entendemos, evaluamos la información, tomamos decisiones, está determinada por las situaciones. Las situaciones, por lo tanto, no son un elemento extrínseco de la cognición, sino que las situaciones son un elemento intrínseco de la cognición, son un componente dentro del sistema cognitivo. En quinto lugar, hay algunos defensores del modelo de la cognición corporizada que consideran que la cognición es algo que está fundamentalmente desarrollado es algo que está fundamentalmente desarrollado para actuar, para la acción. Por lo tanto, digamos que el objetivo fundamental del surgimiento de la cognición, por ejemplo, una perspectiva evolutiva, es guiar nuestras acciones sobre el entorno. Eso, por supuesto, no implica que estemos dejando de lado algunos procesos cognitivos centrales como la memoria y la percepción,
sino que lo que estamos diciendo es que esas funciones cognitivas, la percepción, la memoria, la atención, etcétera, han surgido es para contribuir al fin fundamental de la cognición, que es la modulación del comportamiento activo. En una sexta vertiente se ha formulado la siguiente cuestión: ¿qué pasa cuando estamos pensando, cuando estamos imaginando una situación, cuando estamos planeando en nuestra mente qué hacer, por ejemplo, cuando salir para el trabajo, qué vías tomar, cuando tomar unas vacaciones? En esos casos, que podemos considerar que son casos de cognición offline, es decir, fuera de línea, porque los casos de situación online o en línea sería cuando estamos interactuando, estamos en la situación misma. No es cuando pensamos ir al trabajo, no cuando estamos yendo. Que esos serían procesos cognitivos en línea. Pero ¿qué pasa cuando estamos sentados en nuestra casa pensando qué es lo que haremos más tarde? Serían un caso de cognición offline, pero esa cognición offline prescinde de nuestros esquemas corporales, eh, prescinde de la actividad sensomotora, ¿no? Lo que esta perspectiva afirma es que incluso la cognición offline, fuera de línea, también está determinada por los esquemas corporales, es decir, que también es actividad corporizada y que por lo tanto en ella participan los mecanismos de procesamiento sensorial y de control motor.